Padre, gracias, gracias Señor Jesús, porque tú escuchas, mi Dios, nuestras oraciones, Señor, y es la manera en la cual nosotros, tus hijos, mi Dios, nos comunicamos contigo, Señor. Gracias, Padre Santo. Ahora bendícenos en tu palabra y en ella habla a nosotros, tus hijos, que deseamos escuchar tu voz. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, un pequeño comercial antes de comenzar. Gloria al Señor por lo que Él está haciendo, ¿no? Él es el que pone en el corazón de las personas el querer juntamente con el hacer. Y como ustedes pueden ver, pues ya casi estamos al máximo en este cuartito, ¿no es verdad? Entonces, para la honra y la gloria de Dios, decimos que es maravilloso ver la mano de Dios obrar. Y a razón de ello, pues Pastor Michael miró la necesidad y nos ha dado la bendición de mover nuestro servicio de media semana al día jueves en el santuario principal. Así es de que ya los hermanos aquí arriba no van a estar apilados aquí, no se van a estar pisando los callos unos a los otros, van a poder tener un poquito más de espacio, van a tener un poquito más de instrumentos, o sea, vamos a tratar de involucrar más personas en la alabanza y aparte de ello vamos a tener más espacio. Tenemos todo el santuario, ¿no? Todo el santuario, no tenemos que estar así apilados en un solo lugar. Y gloria a Dios por eso. Así es de que el inicio o el cambio de nuestro servicio de miércoles a jueves dará comienzo el primer jueves del mes de octubre. El primer jueves del mes de octubre es cuando vamos a hacer el cambio del día miércoles al día jueves. Así es de que para ese entonces ya vamos a, Dios mediante, tener todo alineado. Los maestros, la directora de la escuela dominical ya tiene más o menos una idea cómo vamos a hacer las cosas. El que está guiando a los sugieres también ya tiene una idea cómo vamos a hacer eso. Y ya pienso que todas las herramientas, los instrumentos los tenemos todos en su lugar para hacer la movida. Así es de que vamos a dar espacio para que cada uno de ustedes traiga un invitado. Y de esa manera, pues, llenar el santuario, ¿no? El santuario le cabe más o menos como 250 personas. Aquí vemos como unos 30, 35 por ahí más o menos. Entonces, tenemos mucho espacio para crecer, hermanos. Mucho espacio para crecer allá. Pero hay que ponernos a ¿qué? A trabajar, ¿no es verdad? Así es de que esa es la visión. Dios mediante, el Señor va a seguir aumentando. Como dice Él en su palabra en el libro de los Hechos, Él aumentaba a los que deberían de ser salvos, ¿verdad? Y los aumentaba a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a nuestro estudio de este día. Y hoy vamos a estar, hermanos, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12. Vamos a mirar de los versículos 1 al 33, es donde vamos a estar estudiando el tema de hoy, hombres faltos de sabiduría. Hombres faltos de sabiduría. Y qué hermoso, ¿no? El hecho de saber que cuando se obtiene sabiduría, se obtiene conocimiento de usar adecuadamente el conocimiento recibido de lo que Dios te dé. Esa es la sabiduría. Si tú tienes sabiduría, o sea, si tú has adquirido conocimiento, o sea, has ido a la escuela y te has educado, vaya, como abogado, como doctor, como ingeniero, como quien sea, ¿no? Y has adquirido mucho, pero mucho conocimiento. Ahora tienes mucho conocimiento, pero lo que te hace falta es la sabiduría. La sabiduría es saber cómo aplicar el conocimiento que has adquirido. Y podemos ver que en el libro de hoy, en el capítulo 12, que es el estudio de este día, vamos a ver aquí dos hombres que ambos fueron llenos de conocimiento de lo que el Señor quería hacer a través de ellos. Pero ninguno de ellos tenía sabiduría. Ninguno de ellos sabía cómo usar el conocimiento. Y es ahí donde nosotros esta noche vamos a aprender acerca de estos dos personajes, específicamente Roboam y Jeroboam. Dos personajes de la palabra de Dios que literalmente, si ellos hubieran enfocado sus vidas en Dios y hubieran seguido el corazón de Dios, la mente de Dios, las cosas para ellos hubiesen sido muy diferentes.
Por ello es que el obtener conocimiento es bueno, pero el tener sabiduría es mucho mejor. Porque el saber usar el conocimiento, hermanos, es lo que hace al hombre sabio. Y eso es lo que vamos a mirar esta noche. En el capítulo 11, versículo 11, Dios le dijo a Salomón específicamente estas palabras. Le dijo a él de esta manera, le dijo, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón, después de viejo, nos dice la escritura que se dio a seguir dioses paganos, o sea, a seguir la idolatría. Y le construyó a sus esposas en las diferentes ciudades, les construyó altares para sus dioses y quemaba incienso y ofrecía sacrificios a estos dioses juntamente con ellos. Fue lo que miramos y aprendimos la semana pasada. Y miramos cómo Dios, cuando miró esas cosas en la vida de Salomón, se indignó. O sea, Dios se molestó mucho por el hecho de que Dios había hablado específicamente a Salomón y le había advertido 2 veces de que si se mantenía él siguiendo los mandamientos, estatutos y decretos de Dios, o sea, del Señor, siguiendo la ley de Dios, Dios le prosperaría y establecería el reino de David, o sea, de la dinastía de David para siempre, y nunca lo rompería de sus manos. Pero también le dijo él, si tú te apartas de mí, yo me voy a apartar de ti. Y eso es lo que Dios le dijo a él que iba a hacer en este versículo específicamente. Ahora, tenemos que conocer el carácter y el corazón de Dios, ¿no? Tenemos que entender que Dios es santo, y como Dios es santo, demanda santidad. Y santidad, la palabra santo es una persona que es apartada para el servicio de Dios. Por ello es cuando hablamos de un santo, hablamos de una persona apartada para el servicio de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, automáticamente fuimos apartados para el reino de Dios, lo que nos hace a nosotros santos, ¿no? Y por ello es que entendemos que cuando Dios le dice a Salomón, demando de ti santidad, o sea, demando que seas diferente a las demás personas, que seas diferente en todos los ámbitos. Ya te hice diferente en el ámbito de sabiduría, te he dado conocimiento y sabiduría más que ningún hombre. Ya te he hecho rico y poderoso más que ningún hombre. Tu nombre ha sido codiciado y tú has sido, todo el mundo quiere conocerte y quiere verte, porque quieren ver y escuchar, ver lo que tú has construido, escuchar tus palabras y poner en práctica lo que tú les enseñes a ellos. O sea, te he dado todo lo que tú has querido. Lo único que yo te he pedido es que te mantengas fiel y firme en mi palabra, en la ley de Moisés, en la ley de Dios. Y no lo has hecho. Entonces ahora no me has dejado otra opción. Tengo que cumplir mi palabra. Tengo que cumplir mi palabra. Y en el libro de Números específicamente, en el capítulo 23, la escritura nos dice que Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, cuando Dios le dijo a Salomón, si te apartas de mí, me voy a apartar de ti, Dios le va a cumplir lo que él le dijo a él que iba a hacer. Y ahí está la clave, hermanos. Israel era poderoso. Tal como Israel, no había otro reino en todo el mundo conocido. Era muy poderoso. Pero el pueblo literalmente es como una familia. Eso es lo que es el pueblo. El padre de familia, si el padre de familia es una persona sabia, es una persona entendida, si es una persona dócil, amable, cariñosa para con su familia viven felices, viven contentos. En todo tiempo y en toda hora hay armonía dentro del hogar, dentro de la familia. Pero si el padre es vulgar, es
borracho, drogadicto, si es maldiciente, si es todas estas cosas, o sea, literalmente ninguna de las personas que viven en ese hogar quieren llegar a ese hogar. ¿Por qué razón? Porque van a llegar a un infierno. Y eso es lo que podemos ver acá en la nación de Israel. Cuando David caminó en esta tierra, aunque tuvo muchas faltas, cometió muchos errores, y aunque falló en muchas áreas de su vida, podemos ver claramente la mano de Dios en cada paso que ellos tomaron. Podemos ver la mano de Dios en este hombre que cuando cometió un error, lo primero que él hacía era venía y decía a Dios: Señor, te he fallado. Y no le echaba la culpa a nadie, no se excusaba con Dios. Él decía: yo cometí el pecado, yo soy digno de juicio, yo, Señor, soy al que tú tienes que castigar. Y eso es lo que hacía diferente a David de las demás personas. Porque cuando muchas veces nosotros cometemos un error, o sea, cuando ofendemos o cuando pecamos o cuando fallamos, venimos y nos excusamos: es que tú me hablaste mal, es que tú te expresaste de la manera equivocada, es que me pasó por el frente, es que, y siempre tratamos de excusarnos para poder justificar nuestras acciones. Y David en ningún momento justificó sus acciones. ¿Por qué no justificó sus acciones? Porque él sabía que estaba mal delante de Dios. Lo que él hacía era: Señor, perdóname. Sí, fallé, lo reconozco. Reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, perdóname. Y eso es lo que hacía diferente a David. Por ello es que Dios le llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios, porque David no se andaba con rodeos. Y Dios no quiere que ninguno de sus hijos se ande con rodeos. Dios quiere que reconozcamos que somos pecadores, que hemos fallado, que necesitamos perdón. Y Él está ahí para darnos el perdón. Él está ahí para perdonarnos. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Ahora, entendamos una cosa y lo vemos claramente, que cuando Salomón comenzó a pecar, o sea, comenzó a construir altares para dioses paganos y comenzó a ofrecer sacrificios y a quemar incienso en esos altares, ¿qué es lo que automáticamente hicieron el pueblo de Israel? Siguieron los pasos del rey, siguieron exactamente lo que él estaba haciendo. Y desafortunadamente muchas de las veces los hijos siguen los pasos del padre. Muchas veces por ello es que entender en un hogar donde la presencia de Jesús no existe, donde la presencia de Dios no existe, si el padre es drogadicto, el hijo va a terminar en la drogadicción. Si el padre es borracho, el hijo va a terminar en la borrachera. Si el padre es mujeriego, el hijo va a terminar siendo mujeriego. ¿Por qué? Porque la ausencia de Dios, la ausencia de Jesús, la ausencia del Espíritu Santo en ese hogar no existe. Y el único modelo a seguir es el modelo de ¿quién? El modelo de papá. Es el único modelo que hay a seguir. Por ello es que Dios le dice a Salomón: mírame a mí. Le dice: mírame a mí como tu padre, creador de todas las cosas. Sigue mi ley, sigue lo establecido en mi palabra. Y cuando tú sigas lo establecido en mi palabra, no solamente tú, sino todo el pueblo va a seguir tus pisadas, va a seguir tu ejemplo. Y eso fue exactamente lo que el pueblo hizo. ¿Qué hizo el pueblo? Siguió las pisadas del rey Salomón. Eso fue lo que causó que el pueblo se desviara de Dios completamente. Lo que llevó al pueblo a una ruina total. Eran poderosos, hermanos, eran poderosos. No había otro reino más poderoso sobre la faz de la tierra en esos entonces. En armamento era número 1, en sabiduría era número 1, en ciencia era número 1, en riqueza era número 1. Tenían todo, absolutamente todo, pero no tenían a Dios. Y la ausencia de Dios los llevó ¿a dónde? Nos llevó a la ruina. Lo llevó a la ruina.
Cuando esta nación fue fundada específicamente porque los fundadores tenían deseos de Dios. Y en donde ellos residían no podían adorar a Dios porque eran perseguidos por ellos, abrir la Biblia, leer la Biblia y buscar a Dios. Eran perseguidos. Buscaron ellos, dijeron, ¿sabes qué? No podemos seguir nosotros en la manera en la cual estamos viviendo porque no nos dejan relacionarnos con Dios. Entonces tenemos que buscar un lugar donde relacionarnos con Dios. ¿Y emigraron a dónde? Emigraron a lo que el día de hoy conocemos como los Estados Unidos de América. Esta nación fue fundada en el Evangelio de Cristo Jesús. Fundada en el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando esta nación es fundada en el Evangelio de Cristo Jesús, de la misma manera que cuando Salomón vino a ser rey, pidió la sabiduría de Dios, pidió que Dios le ayudase a él a gobernar a la nación. Asimismo, nuestros gobernantes buscaron a Dios, le pidieron a Dios, le dijeron, Señor, ayúdanos a ser buenos ciudadanos y a establecer una buena constitución para este país. Pero hermanos, a medida que el tiempo va pasando, de la misma manera que a medida que el tiempo iba pasando para Salomón, podemos ver que van dejando entrar costumbres paganas. Y esas costumbres paganas poco a poco van corrompiendo las buenas costumbres. Y a medida que esas buenas costumbres se van corrompiendo, hermanos, se va desviando el pueblo, se va desviando la nación, se va desviando lo establecido una vez en el Evangelio de Cristo Jesús. Y ahora, desafortunadamente, en nuestras escuelas hay clubes satánicos. No sé si tú sabías. En nuestras escuelas el día de hoy, antes habían clubes bíblicos y ahora hay un club bíblico acá, o sea, un club de creyentes en una esquina y ahora un club satánico en otra esquina. O sea, la cosa se está poniendo exactamente de la misma manera que se le puso a Salomón. La única diferencia es que a nosotros nos tomó más o menos 200 años llegar ahí, a Salomón le tomó 40 años llegar ahí. 40 años. Pero hermanos, entendamos algo. En Marcos, Jesús le dice a aquellos que lo estaban confrontando, les dice de esta manera: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levantara contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ha llegado a su fin. Por ello es que la semana pasada miramos el triste final de Salomón, un hombre aclamado, alabado, con un futuro glorioso, y si se hubiera mantenido en las promesas de Dios, Dios hubiera hecho de este hombre lo que ningún hombre en la vida hubiese experimentado. Murió a la edad de 60 años. 60 años tenía Salomón cuando murió. 60 años. Podemos ver que le dijo a él: si tú te mantienes en mis caminos y sigues mis estatutos y decretos, te voy a dar riquezas, te voy a dar fama, te voy a dar una larga vida, le dijo Dios. Pero como se apartó de la voluntad de Dios, Dios tuvo que parar lo que este hombre estaba haciendo y cortarle la vida. Así es de que hoy día, hermanos, vamos a mirar lo que Dios dice. Aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.
y te serviremos. En Primera de Reyes, capítulo 9, encontramos que Salomón, para financiar sus proyectos de construcción, impuso al pueblo tributos muy altos. Tributos muy altos. Imagínate que el día de hoy, nuestro presidente nos dijese a toda la nación en estos momentos: hey, vamos a proponernos pagar la deuda que tenemos a los demás países en 3 años. Para poder pagar la deuda que tenemos a los demás países, cada ciudadano tiene que pagar tributos, o sea, impuestos al gobierno de un 30 a 40% por persona. Lo que quiere decir que de $100 que tú ganes, $40 son para el gobierno, para poder pagar la deuda que debe el país. Y cuando te llegue a ti la noticia que ganas, digamos de esta manera, $300 a la semana, y de esos $300 te van a quitar $120, quiere decir que te vas a quedar solamente con con $180. Entonces vas a decir tú: ¿cómo yo voy a vivir? ¿Cómo yo voy a comer? ¿Cómo yo voy a existir con $180? Es imposible para mí. Bueno, pero no tienes opción. ¿Por qué no tienes opción? Porque el impuesto o los tributos han sido establecidos por el gobierno con un fin. El fin es pagar el déficit que tenemos con los demás países, o sea, pagar la deuda. Entonces ahora tú dices: bueno, pues entonces me tendré que estirar, ¿no? Antes me comía 3 frijoles, ahora me como 2, ¿no? Antes me comía 3 tortillas, ahora me como media tortilla, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, ¿qué? Vas a tratar de acomodarte para poder, ¿qué? Para poder pagar los impuestos, para poder sobrevivir. Bueno, esa era la situación y la condición del pueblo de Israel. Salomón, eso fue exactamente lo que él hizo. ¿Qué fue lo que él hizo? Él hizo eso mismo, impuso al pueblo tributos sumamente altos para poder financiar todas las diferentes construcciones que él estaba haciendo en Israel. Para poder edificar el templo de Jerusalén, para edificar el palacio real, para edificar la casa del Líbano, para edificar las demás ciudades. O sea, todas estas ciudades que él edificó, que él hizo, necesitaban fondos. Y la única manera de adquirir los fondos era ¿qué? Cobrando impuestos sumamente elevados. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Ahora, hubo uno de ellos que no le agradó lo que el rey estaba haciendo y se levantó en contra de él. Y ese es ¿quién? Jeroboam. Jeroboam se levantó en contra del rey Salomón y le dijo: Salomón, lo que tú estás haciendo es injusto. Es injusto. Y en el libro de Primera de Reyes 11:26 nos dice también: Jeroboam, hijo de Nabat, afreteo de Seredad, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Sereúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Alzó su mano contra el rey. La causa por la cual alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificó Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. O sea, los estaba haciendo trabajar duramente, arduamente. No podía más el pueblo. No podía más el pueblo. El pueblo estaba cansado, el pueblo estaba agotado, el pueblo estaba ya al borde de la quiebra. Ahora sí, el reino era una belleza, pero todos estaban pasando mucho trabajo. Y por ello es que entendemos que vemos acá la mano de Dios. Vemos la mano de Dios cumpliendo exactamente lo que le prometió a Salomón que iba a hacer. En el capítulo anterior miramos cómo Dios levantó 3 adversarios a Salomón. Y uno de ellos era ¿quién? Era Jeroboam. Uno de ellos era Jeroboam. Y cuando Jeroboam huía porque Salomón quería quitarle la vida,
nos dice en el versículo 29 del capítulo 11, dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti, le dice, te daré 10 tribus. A ti te daré 10 tribus. O sea, Dios estaba preparando a este hombre para este momento. Lo estaba preparando para este momento. Aún estaba Salomón con vida. Y ahora Jeroboam se había constituido enemigo ¿de quién? Enemigo de Salomón. Y como se había constituido enemigo de Salomón, él tenía que huir de la presencia de Salomón para poder salvar su vida. Hermanos, Dios no se equivoca. Muchas veces nosotros vemos que las cosas no ocurren, las cosas no pasan. Pedimos a Dios que haga algo por nosotros, o que haga algo por alguien, o le pedimos que nos respalde en ciertas situaciones que tenemos en la vida, o algo que tenemos que resolver. Pedimos a Dios, decimos: Señor, ayúdanos, y no vemos que nada pasa. Y decimos: bueno, es que Dios no escucha, es que Dios se olvidó de mí, o quizá no esté viviendo bien para Dios. No es eso, hermanos. Lo que pasa es que Dios tiene su tiempo, y Dios todo lo hace a su tiempo. Él no hace nada fuera de tiempo ni antes de tiempo. Lo hace justo en el momento y en el momento preciso. Por ello es que ahora, durante la muerte de Salomón, podemos ver acá en el primer versículo que Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. ¿Por qué Roboam fue a Siquem? Ponte a pensar. Siquem está en el norte de Israel. El palacio real, hermanos, el palacio real está en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué él tenía que ir al norte de Israel para ser ungido rey? Porque este hombre no tenía la sabiduría, ni tampoco tenía, hermanos, el carácter para ser rey. Y él se apegó a la voluntad de los hombres en vez de apegarse a la voluntad de Dios. Él tenía que haber reunido a todas las tribus de Israel y las tenía que haber traído ¿a dónde? Las tenía que haber traído a Jerusalén. En Jerusalén él tenía que haber sido coronado rey, porque ahí en el templo era donde los reyes eran ungidos, en la casa de Dios. Y él no lo hizo de esa manera. Automáticamente el pueblo pudo mirar que en él había debilidad, no había carácter, no había personalidad, no tenía las agallas para ser rey. O sea, olieron en él debilidad. Y cuando la gente siente y percibe de tu persona que eres una persona dócil, eres una persona blanda, eres una persona que se deja manipular fácilmente, se aprovechan de ti. Y eso es lo que estaban haciendo acá. Por ello es que ahora acuden al rey y le piden a él, le dice: tu padre agravó nuestro yugo, más ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. O sea, le están pidiendo a él, le están diciendo: hey, bájanos los impuestos, bájanos de 40, bájanos por lo menos a 30. O sea, danos un descanso, un alivio, lo que necesitamos. Bájanos un poco, quítanos un poco la carga tan pesada que llevamos por el hecho de que ya no podemos, ya no hay manera de vivir de esta manera. Y veamos qué es lo que contesta este muchacho en el versículo 5. Y él les dijo: idos, y he aquí a 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue.
Versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo, escucha, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirviereis, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Para siempre. Un consejo sabio. Un consejo sabio. ¿Por qué, hermanos? Porque es un consejo sabio. Porque le están diciendo a él: tú no eres Salomón. Tú no eres un hombre sabio. Tú no tienes la sabiduría que tenía tu padre. Tú no tienes la fama que tenía tu padre. Tú no tienes el prestigio que tenía tu padre. Tú eres una persona común y corriente como nosotros, como todos los demás. O sea, todo el mundo servía a Salomón, pero ahora tú tienes que bajarte al nivel del pueblo y servir al pueblo. Servir al pueblo. Ahora, qué difícil es eso, ¿no es verdad? Especialmente cuando estás acá arriba, ¿no? Cuando estás acá arriba en la cima. Estás en la cima, has llegado a lo más alto a lo más alto que puedes llegar, y todo el mundo te mira a ti como la persona más importante de la reunión. Y tú bajarte de acá del pedestal donde tú te has subido y bajarte al nivel de las personas, muchas veces es muy difícil, especialmente cuando hay orgullo en el corazón. Cuando hay orgullo en el corazón. Y este hombre no le gustó la respuesta de los ancianos, porque ahora en el versículo 8 dice: pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre que puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Cuando estaba de maestro en la escuela de ministerio, la primera noche cuando yo fui establecido en la escuela de ministerio, cuando me pasaron la antorcha del maestro anterior a la clase que yo iba a enseñar, el maestro era conocido como el látigo de la escuela de ministerio. El maestro anterior, el látigo de la escuela de ministerio. O sea, este maestro era un hombre de carácter fuerte y siempre hablaba con la verdad. Bueno, cuando se me dio a mí la bendición de tomar el cargo, o sea, tomar la posición de este maestro que iba a dejar la escuela e iba a dejar su iglesia y se iba a ir de misionero a otro país, o a su país natal. Cuando me dio a mí por primera vez el púlpito y me dijo: ok, ahora de aquí en adelante tú sigues. Y yo le traje este versículo a los estudiantes. Les dije a ellos: miren, si X, no le voy a decir el nombre del maestro para que después no le den mala fama, les castigó a ustedes, les castigó con mucha tarea, yo les voy a agregar el doble. Si él les dio a ustedes, o sea, les dije estas mismas palabras que dicen acá, pero interpretándolas y dándoles a entender a ellos que no creyeran que venían ellos a tener un tiempo fácil simplemente porque el maestro, que era el látigo de la escuela, se había ido, sino que ahora se habían encontrado con un látigo aún más fuerte todavía que el látigo que antes tenían en ese lugar. Y hasta el día de hoy, todos mis estudiantes que estaban conmigo ese día y en la escuela de ministerio, cada vez que me miran, me recuerdan estos versículos. Miguel era uno de ellos. Por eso es que Miguel, cuando me mira, dice: sí, pastor, lo que usted diga, pastor. Como usted lo disponga, pastor, así mismo lo vamos a hacer.
porque él todavía está traumado, ¿no? Tengo que trabajar para ayudarlo a salir de ese trauma. Pero hey, fue solamente una manera de motivarles, ayudarles a entender que lo que veníamos a hacer a la escuela era a estudiar, no a jugar. Veníamos a estudiar, no a jugar. Veníamos a aprender. Y una de las cosas que les decía yo a ellos es lo siguiente: si no vienes a la escuela a estudiar, no vengas, no pierdas el tiempo ni me hagas perder el tiempo a mí también. Porque yo vengo aquí con toda la disposición del mundo a enseñarte la clase, y si no vienes tú a aprender, si no vienes tú con el deseo de estudiar, lo único que estás haciendo es atrasar a los demás estudiantes y hacerme enojar a mí. No vengas, le digo, no me hagas perder el tiempo. Y por ello es que estos versículos son muy importantes, porque pues causé un trauma muy grande en muchos estudiantes. Pero esta noche, Miguel, te pido perdón. Perdóname, Miguel. ¿No te tocó a ti, Francisco? ¿Te tocó a ti? No, Francisco no le tocó. Bueno, espero que esta noche se puedan sanar esos sentimientos heridos que todavía cargas en el corazón. Bueno, seguimos, hermanos. Antes de que Roboam fuera a pedir consejo a los jóvenes, nos dice la Escritura que dejó el consejo de los ancianos. Dejó el consejo de los ancianos. Ahora, hay algo aquí que es muy importante y debemos entender. Y muchas veces lo encontramos, hermanos, en nosotros mismos. Lo encontramos en nosotros mismos. Cuando nos proponemos algo en la mente y queremos hacer algo que sabemos que está en el borde de lo bueno y lo malo, pero sentimos el deseo de hacerlo. Entonces vamos a una persona y le decimos: hey, mira, ¿sabes qué? Estos son mis planes, quiero hacer esto. Oye, un momento, ¿sabes qué? Mira, la palabra de Dios condena esa acción. ¿Cómo? Sí. Ok, bueno, me voy todo apagado. Voy al otro. Oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. ¡Qué bueno! ¿Cómo te apoyo? O sea, estoy buscando a alguien que apruebe mi plan. Y no acepto que me digan que no. Yo lo que quiero es aliados. No quiero que me digan a mí cómo hacer las cosas. Y eso es lo que está haciendo Roboam acá. Roboam recibió consejo sabio de parte de los ancianos. Recibió consejo sabio, pero él dejó el consejo de los ancianos porque él no quería bajarse de su pedestal, bajarse al nivel del pueblo, servir al pueblo y ser visto por el pueblo como un siervo del pueblo. Para él eso era degradarlo, o sea, para él eso no era bueno. Entonces él quería que el pueblo le mirase a él como miró a su padre, como un látigo, ¿no? Que quería que le miraran a él como el jefe, ¿no? Como el capataz, como el que tiene el poder, como el que dice la última palabra. Y por ello es que fue a buscar ¿a quién? Fue a buscar el consejo de los jóvenes. ¿Y qué es lo que hacen los jóvenes? Le dan específicamente las palabras que él quería escuchar para poderlas referir al pueblo. Porque cuando le refiere al pueblo estas palabras, les está diciendo a ellos: yo no los voy a servir a ustedes, ustedes me van a servir a mí. Mi padre les aumentó los impuestos, yo se los voy a aumentar aún más, porque voy a hacer más de lo que hizo mi padre. Esa era la mentalidad de este joven. Era la mentalidad de Roboam. Y es ahí donde muchas veces nosotros como personas fallamos. Porque no nos conformamos con la idea de que la persona que nos está aconsejando está usando las Sagradas Escrituras, está usando la palabra de Dios, nos está hablando con la verdad y nos está enseñando lo que agrada a Dios. Sino que decimos: no, eso no me cuadra, eso no me agrada. Entonces voy a buscar a alguien más. Y van de persona en persona hasta que encuentran a aquella persona que les dice lo que quieren oír. Y es ahí donde debemos corregir, hermanos, nuestra manera de hacer las cosas. Dios permite estas porciones de la Escritura en nuestras vidas con el propósito de enseñarnos a nosotros que la sabiduría está en el consejo de hombres, o sea, el consejo sabio.
Y el consejo sabio fue el consejo que recibió por primera vez, pero no le agradó el hecho de ser un siervo. Por ello dijo, no, yo quiero que me vean a mí como quien soy yo, el rey de Israel. Y en el versículo 12, escucha, dice, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey había mandado, diciendo, volved a mí el tercer día. Y en el versículo 13 dice, y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Podemos ver claramente que Roboam fue un necio. Fue un necio. La escritura nos dice acá claramente que el plan era el plan de Dios. O sea, Dios estaba en el proceso. Y Dios estaba trabajando para dividir el reino de Israel. Pero Dios quiere que actuemos con sabiduría. Dios quiere que le honremos en todo y en todas las cosas. Y Dios nos va a dar una prueba, 2 pruebas, 3 pruebas, 4 pruebas para ver dónde estamos, para ver dónde está nuestro corazón, para ver si estamos nosotros caminando conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios, o si estamos nosotros tratando de hacer lo que queremos. Podemos ver claramente que Dios conocía y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Conocía el corazón de Roboam y sabía que en el corazón de Roboam había orgullo. Había orgullo. Para poder quebrantar ese orgullo, Dios tuvo que permitir esta situación. Tuvo que permitir lo que está pasando acá. Por el hecho de que Él tenía que cumplir su palabra. Tenía que cumplir lo que Él había dicho. Por eso es que irónicamente a su padre Salomón le preocupó perder todo su trabajo a causa de su sucesor o su hijo, que él mismo Salomón lo consideró a él como un hijo insensato, como un hijo necio. Qué triste, ¿no? Cuando el mismo Salomón dijo, hey, este muchacho va a perder todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he logrado, lo va a destruir. ¿Y dónde lo vemos? En el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoríe de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol. Esto también es vanidad. Esto también es vanidad, dice Salomón. Dios manejó todo esto para honra y gloria de Él. Y Él así va a ser siempre. Muchas veces tú te vas a encontrar haciéndote preguntas. Te vas a encontrar en una situación donde vas a llegar a un punto de tu vida y vas a cuestionar lo que está pasando. Vas a cuestionar lo que estás construyendo. Y a medida que vas avanzando en años, te vas preguntando, ¿qué va a ser de todo lo que yo he construido con mis propias manos? ¿Qué va a ser de todo lo que yo he logrado alcanzar? ¿Quién o a quién se le va a quedar? ¿A quién? Y es lo que estaba pensando acá Salomón. Dice él claramente acá, dice, ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo? ¿Quién sabe? ¿Será sabio o será necio? Pero sí una cosa yo sé, dice que se va a enseñorear. O sea, se va a posesionar de todo lo que yo he logrado en esta
en esta vida. Y desafortunadamente esa es la mentalidad de muchas personas. Trabajamos, 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 trabajamos y trabajamos y trabajamos y acumulamos y acumulamos y ahorramos y ahorramos, y al final del día todo el trabajo, todo lo que acumulaste y todos tus ahorros se quedan ¿dónde? Se quedan en el olvido. Se quedan en el olvido. Por ello es que Salomón dice, esto es vanidad de vanidades. O sea, ¿para qué trabajar tanto? ¿Para qué desgastarse a tal punto de que yo voy a dejar mi vida en el trabajo para que al final del día morir sin nada y morir, dejarlo todo atrás? Y podemos ver acá que el pensamiento de Salomón era muy sabio. Simple y sencillamente porque él entendió que si él hubiese seguido el plan de Dios, la voluntad de Dios, y se hubiese deleitado en la presencia de Dios, él hubiese vivido una vida más buena, más sana. Por ello, hermanos, mi consejo respecto a lo que la palabra de Dios nos dice esta noche, en este punto que acabamos de mirar, es el siguiente. Es mejor, hermanos, poquito pero con Dios, que mucho sin Dios. Es mejor no afanarse con las cosas de este mundo, sino centrarse en las cosas de Dios, que al final del día lo que nosotros logremos aprender aquí en las Sagradas Escrituras se va con nosotros a la eternidad. Se va con nosotros a la eternidad. El carro nuevo, la casa nueva, todo lo que tengas, cuando se llegue el día, se van a quedar el carro estacionado en el estacionamiento. Tu casa se va a quedar donde estaba. Tu cuenta de banco se va a quedar exactamente como la dejaste. Nada de eso te vas a poder llevar. Pero el conocimiento adquirido en la palabra de Dios, todo lo que aprendas aquí en las Sagradas Escrituras, se va contigo a la eternidad. Se va contigo. Así es de que no nos afanemos por las cosas de este mundo. Demos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Cuando sea tiempo de venir a la casa de Dios, hermanos, no pongamos excusas. Vengamos a la casa de Dios. Cuando sea tiempo, hermanos, de estar en la presencia del Señor, no nos ocupemos que dejemos el trabajo o vayamos al trabajo dejamos las cosas de Dios por ir al trabajo. Que el trabajo nunca se va a acabar, nunca se va a acabar. Siempre va a haber trabajo, siempre va a haber trabajo. Pero la presencia de Dios es dulce y apacible y es un lugar donde todos queremos estar. Amén. Brincamos al segundo punto, las consecuencias de la necedad. Las consecuencias de la necedad. En el versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir en su carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. El pueblo se le viró, se le dio la vuelta. Le dijeron a él, hey, amenora un poco de la dura servidumbre, del yugo tan pesado que llevamos y te vamos a servir. Y él pensó que los iba a intimidar. Él no se dio cuenta que él no era quien para intimidar al pueblo. No tenía el potencial, no tenía el carácter, no tenía la sabiduría, no era Salomón, no podía intimidar al pueblo. Por ello, el consejo de los ancianos sirve al pueblo y el pueblo te va a servir a ti. Y él dijo, no, ellos tienen que oír de mis labios que yo soy el rey
y ellos tienen que someterse a mí, servirme a mí, porque yo no soy quien los sirve a ellos. Y el pueblo dijo, ¿sabes qué? Arréglatelas como tú puedas. Como tú puedas. Ahí es donde miramos que las consecuencias de la necedad. Cuando un hombre necio construye su casa sobre la arena, nos dice la escritura que vienen los vientos y dan fuerte sobre de ella. Vienen las corrientes del agua y se la llevan. ¿Por qué? Porque construyó su casa sobre la arena. Pero cuando ves a un hombre sabio que construye su casa sobre la roca, pegan los vientos sobre de ella, vienen las corrientes y dan contra ella y no se mueve. ¿Por qué? Porque la construyó sobre la roca. La construyó sobre la roca. Usó de sabiduría. Sabía cómo construir y sabía que si cavaba hasta la roca, hasta lo más profundo y echaba el cimiento sobre la roca, su casa iba a ser inmovible. Y lo hizo porque fue un hombre sabio. A este hombre se le ofreció sabiduría y la rechazó. Optó por recibir la necedad. Y la necedad fue lo que lo llevó a la destrucción de su reino. Vemos acá que él dijo, ok, este pueblo se me viró, se me fue, pero en cuanto yo les envíe a mi secretario, les envíe al que va a colectar los impuestos y envíe al ejército con él, todos ellos van a ver que estoy serio en mi posición y entonces ellos van a entender que yo no estoy jugando. Pero al enviar él a su tributario, o sea, al enviar al que colectaba los tributos, y al pueblo matarle a él, entonces Roboam entendió que la cosa era seria y salió huyendo como perro con la cola entre las patas. Salió huyendo. Y el pueblo le dice a él, ¿qué parte tenemos nosotros con David? O sea, la necedad de Roboam hizo que Israel no solamente rechazara a David, la dinastía de David, sino que rechazaron toda la descendencia de David. Y hasta el día de hoy, Jesús, el Hijo de Dios, es de la descendencia de David. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel han rechazado a Jesús como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Es parte de todo lo que este hombre hizo. Hermanos, muchas veces cometemos un error. Y creo que todos los que estamos acá hemos cometido muchos. Y no solamente hemos cometido muchos errores, sino que hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de los errores que hemos cometido. Las consecuencias no nos las quita Dios. El pecado no lo perdona el Señor, pero las consecuencias no nos las quita el Señor. Y por ello es que podemos ver y entender que el error de Roboam, lo que él hizo fue dividir el reino por ser un hombre necio. Un hombre que si él se hubiese humillado delante de Dios y hubiese reconocido a Dios, Dios hubiese hecho milagros, maravillas y prodigios en Roboam. El reino iba a ser dividido más adelante. El reino iba a ser dividido de una manera u otra. Pero cuando el reino es dividido y eres dejado en las crónicas, o sea, eres dejado en los escritos de que el reino se dividió porque fuiste un hombre necio, es una fama que tú no quieres tener o no quieres que se diga de ti. Es lo que podemos ver en este hombre. Y por ello es que así se apartó, ¿qué? Se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy, nos dice la Escritura. Desde este punto de la historia de Israel, el nombre de Israel hace referencia a las 10 tribus del norte y el nombre de Judá hace referencia a la tribu de Judá y a la de Benjamín.
Por ello, ahora entendemos que cuando se hablaba en aquellos entonces de Israel, no se hablaba de la nación de Israel, se hablaba de las 10 tribus del norte. Se hablaba del reino del norte y del reino del sur. Había dos reinos en el pueblo de Dios. Dos reinos que fueron divididos a causa de la necedad de un hombre, a causa de la necedad de Salomón primero y después de su hijo Roboam. En el versículo 20 dice que aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solamente la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reinó a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Samaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entró en cordura, o sea, entendió ahora Roboam. Entendió que no iba a poder pelear en contra de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque él quería resolver este asunto. ¿De qué manera? Reuniendo al pueblo, 180,000 hombres escogidos para la guerra, para ir y pelear contra Israel y hacerles a ellos entender que él era el rey de Israel. Pero ahora, después de ver el fracaso, después de mirar las consecuencias de su necedad, cuando escuchó las palabras del profeta, o sea, del hombre de Dios que había enviado a hablar a él, entendió que tenía que obedecer a Dios. Y qué triste, ¿no? Así es como Dios a veces nos hace entrar en cordura, nos hace entrar en razón. Muchas veces nosotros tenemos que ser pasados por el fuego, cometer un error y otro error, para entonces encontrarnos en el fondo del pozo, desde donde solamente Dios nos puede levantar y nos puede sacar. Y es ahí donde decimos: oh Señor, cuánto me arrepiento de no haberte escuchado la primera vez, la segunda vez, la tercera vez o la cuarta vez, porque no hubiese sido necesario de que yo terminase en el fondo de este pozo por mi necedad. Y ahora él entendió claramente que Dios estaba en el asunto. Y se retiró. ¿Desistió de qué? Desistió de ir a pelear en contra de Israel. Y se regresó él a la ciudad de Jerusalén. Lo que nos lleva al tercer punto. Un hombre miedoso y complaciente. Un hombre miedoso y complaciente. En el versículo 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. En el versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón, escucha, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo:
Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso en Betel, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Jeroboam cometió dos grandes errores por miedo, por temor. El primer error que cometió fue en el versículo 26, donde dice la escritura de Jeroboam, y dijo Jeroboam en su corazón. O sea, el primer error que cometió fue escuchar su corazón. ¿Cuántas veces se te ha dicho a ti, sigue tu corazón? ¿Cuántas veces se te ha dicho a ti, haz lo que sientes en tu corazón? ¿Cuántas veces se nos ha dicho a nosotros, si lo sientes en el corazón, está bien? Y podemos ver que lo que este hombre sintió en su corazón fue temor a perder ¿a qué? A perder el reino y a perder su vida. Pero hay algo aún más importante que eso, hermanos. La misma escritura nos dice en el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Podemos ver claramente que Jeroboam sintió ¿qué? Sintió miedo en su corazón. Sintió temor. ¿Por qué? Dice, porque ahora el pueblo se volverá ¿a quién? Se volverá a Jerusalén, irán a Jerusalén a ofrecer sacrificio a Dios en el templo de Jerusalén. Y cuando estén en Jerusalén, se van a volver a Roboam, van a venir, me van a matar, me van a quitar la vida, van a quitar la vida a mí. Ese fue el temor de él. O sea, él no dice, acá en la escritura no miramos en ningún momento el hecho de que dijese él, Señor, tú me hablaste a través del profeta Ahías. Tú me dijiste a mí que yo sería rey de Israel. Y como ya me has a mí hecho rey de Israel y ahora soy yo rey de Israel, 10 tribus están bajo mi reinado, bajo mi reino. Entonces, yo sé que tú me vas a apoyar, tú me vas a respaldar, tú me vas a dar las herramientas para que sea yo un buen rey. Porque eso fue la promesa de Dios a él. Eso fue lo que Dios le dijo a él, sigue solamente mis mandamientos, sigue solamente mis estatutos, mis decretos, obedece la ley de Moisés y yo te haré grande. Dios le dijo a él, te voy a dar una dinastía, o sea, te voy a dar un reino tan grande como el que le di a mi siervo David. Solamente sigue mis mandamientos, estatutos y decretos. Y vemos acá que el segundo error que este hombre cometió fue que buscó consejo, pero no de Dios. Buscó consejo, pero no de Dios. ¿Por qué? Porque el consejo que buscó fue consejo del pueblo, un pueblo idólatra. Un pueblo idólatra. O sea, ¿qué es lo que el pueblo le puede aconsejar a un hombre que haga? Lo único que el pueblo sabe hacer es lo que le va a decir al rey que haga. ¿Y qué es lo que sabe hacer el rey? ¿Qué es lo que saben hacer ellos? Pues adorar imágenes, adorar dioses ajenos. Y eso es exactamente lo que este hombre le aconsejó. ¿A quién? Le aconsejó estos hombres le aconsejaron a Jeroboam que hiciera. Y es sumamente increíble. ¿Por qué? Porque al hacer el rey 2 becerros de oro, repiten las mismas palabras que cerca de 500 años antes de su tiempo repitieron los hijos de Israel en el desierto al pie del monte de Sinaí. Cuando Aarón les hizo a ellos un becerro de oro y se postraron delante de él para adorarle. Se postraron delante de él para adorarle. Y fueron las mismitas palabras que dijo Aarón al pueblo, las que ahora este hombre dice a Israel. Por eso les dice a ellos, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.
Y esas fueron las palabras de Aarón al pueblo de Israel cuando les hizo el becerro de oro. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Repitió la historia. Si fuésemos en estos momentos al libro de Éxodos, hermanos, y leyésemos nosotros todo lo acontecido en esos capítulos, entenderíamos que cuando Dios miró la idolatría, o sea, lo que estaba pasando en el campamento, le dice a Moisés: el pueblo el cual tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Se han corrompido. Y acá vemos lo mismo. ¿Dónde comenzó la corrupción dentro del pueblo, hermanos? ¿Dónde empezó la podridumbre de este pueblo? ¿Quién dio inicio a esto? Salomón. Salomón fue el que les enseñó a ellos a adorar dioses paganos. Salomón fue el que construyó altares en el monte de los Olivos. Salomón fue el que construyó altares en los lugares altos, y donde todo el pueblo iba y quemaba incienso y ofrecía sacrificios debajo de estos árboles frondosos. ¿Y lo aprendieron de quién? Lo aprendieron de Salomón. Pero vemos algo acá, que el líder de ellos, Jeroboam, Dios había hablado a él específicamente y le había hecho una promesa. Miramos que Dios le dijo a Salomón que iba a destruir el reino si no se mantenía en la ley, mandamientos y estatutos del Señor. Podemos ver acá cómo Dios cumplió lo que hizo, y ahora le dijo a Jeroboam las mismas palabras. Por ello nos dice en el versículo 30: y esto fue causa de pecado, porque el pueblo había adorado delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, o sea, como sacerdote, él sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel y ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él, Jeroboam, había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. O sea, él se las ingenió, ¿para qué? Para mantener al pueblo, para que el pueblo no se le fuera. No le importó llevar al pueblo a la idolatría, con tal de mantenerse él como el líder del pueblo. Y desafortunadamente, hermanos, hay mucho de eso en este mundo. Mucho de eso en este mundo. Muchas veces nosotros nos comprometemos nuestro testimonio. Comprometemos nuestro testimonio con tal de que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo no nos dejen o no nos miren mal. Y eso es lo que hizo este hombre. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdanos en esto. Wow, Señor, qué error más grande el de este hombre. No permitas que ninguno de nosotros, Padre, comprometa nuestro caminar contigo para ser aceptado por ningún hombre, Señor. Porque al final del día, Señor, nos van a alejar los hombres de ti y nos van a llevar a la perdición. Ayúdanos, Padre mío, a caminar en santidad y verdad, a hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Esa es mi oración esta noche por nosotros, esta iglesia, este pueblo aquí en la ciudad de La Habra. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.